Le damos gracias a Dios en esta tarde. Gloria a Dios. Como dice esa alabanza, ¿verdad? Sin su presencia no vamos a ningún lugar. Y en esta tarde le damos toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios, dándole gracias por permitirnos estar aquí. Le doy gracias a Él por permitirme compartir la palabra con ustedes en esta tarde. Y toda la honra y toda la gloria es para Él. Amén. Solo Él es merecedor de toda honra. Y le damos el primer lugar al Espíritu Santo de Dios que está aquí en este lugar, hermanos. Que Él tome todo el control, que Él hable directamente, ¿verdad?, a nuestro corazón por medio de la palabra de nuestro Padre. Los voy a invitar que abran su Biblia en el Evangelio de Juan. Vamos a leer una porción del Evangelio de Juan en capítulo 17. Gloria a Dios. Todo el capítulo 17, hermanos, está hermoso. Está muy impactante. Es cuando Jesús ora por sus discípulos. Pero esta noche vamos a leer solamente algunos versículos. Yo te voy a invitar que cuando tú tengas tiempo leas todo el capítulo 17, porque verdaderamente está muy impactante esta oración que Jesús hizo por nosotros antes de ir a la cruz, amén. Antes de ir al Getsemaní, verdaderamente estuvimos en su pensamiento. Vamos a leer la palabra en esta noche en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Juan 17, vamos a leer solamente los versículos del 20 al 26. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí cuando dice ellos se refería a sus discípulos, a los que en ese tiempo ya les había dado Él la palabra, amén. Dice versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dice, continuamos aquí. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, gloria a Dios, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Gloria a Dios. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, muchas gracias. Jesús oró por ti y oró por mí, amén. Él oró por nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Mira, en todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan, hermanos, miramos una oración de nuestro Señor Jesús. En todo el 17, desde que tú comienzas, Él ya está haciendo una oración al Padre. Primero, cuando tú lo leas entenderás, lo voy a parafrasear un poquito. Lo primero que Él ora y que vemos aquí es que Jesús está orando por Él mismo. Al comienzo del 17, Él ora por Él mismo. Y lo hace para que Él pueda, hermanos, recibir lo que Él requería en la cruz. Porque recordemos que esta oración fue una oración que Él hizo antes de ir a la cruz.
Entonces él ora por él mismo porque él requería, él quería recibir lo que él necesitaba, lo que se requería antes de ir a la cruz, amén, por medio de su espíritu. Y él poder glorificar al Padre. Esa fue su primera oración en el capítulo 17. También miramos, conforme tú vas leyendo este capítulo, miramos una petición que Jesús hacía por sus discípulos, amén, por los que estaban ahí, hermanos, aquellos que estaban ahí en su presencia en ese momento. También miramos cómo Jesús estaba orando, hermanos, no solo por los que estaban ahí, sino también por todos aquellos que habrían de creer. Por eso te digo, es muy importante, cuando tú tengas tiempo, tómate un tiempo y lee todo el 17 y te darás cuenta que es un proceso en su oración. Ora por él, luego ora por sus discípulos, por los que estaban ahí y por los que en ese momento, a lo mejor no solo sus 12, ¿verdad? Sino a lo mejor había más ahí, eso creemos. Entonces aquí nos damos cuenta que en ese momento, hermanos, Jesús no solamente estaba orando al Padre por los que estaban ahí. Dice la palabra que él también oró por los que habrían de creer. Por eso te digo que Jesús oró por ti y oró por mí. En ese tiempo, mira cuántos años antes, cuántos años no han pasado, hermano, desde esa oración. Jesús ora, hermanos, de manera para que aquellos que lleguemos a creer en él podamos ser una unidad. De eso es de lo que vamos a estar hablando esta noche. Que los que vamos y íbamos en ese tiempo a creer en él podamos conocer una unidad. Que Jesús la califica como muy especial. ¿Cómo no va a ser especial? Imagínate, fue una de sus últimas oraciones antes de ir a la cruz. Qué importante oración, hermanos, hizo Jesús ahí en ese capítulo, porque él hizo esta oración en el aposento, hermanos, antes de ir a Getsemaní, antes de ir a la cruz. Lo que acabamos de leer, hermanos, aquí en los versículos del 20 al 26, aquí en la palabra, mira, este es un cierre de oración muy, pero muy significativo y muy especial. Aquí miramos el alcance de la oración, miramos el propósito de la petición y miramos el deseo de Jesús. Fíjate qué hermoso, 3 cosas. Miramos el alcance de la oración, miramos el propósito y miramos el propósito de la petición y miramos el deseo del corazón de Jesús. En todo esto, hermanos, en una hermosa bendición para nosotros, para todos nosotros los que estamos aquí, todos los que creemos en su nombre, amén. Antes de morir Jesús, hermanos, él estaba intercediendo por cada futuro creyente. Estamos hablando de hace muchísimos años, antes de él ir a la cruz. Él ya estaba orando por cada creyente, por cada persona, hermanos, que en el futuro, hasta en los tiempos que culminen, imagínate, iban a terminar depositando su fe en él. Mira por cuántos no oró él. Esta es una oración, hermanos, por toda la iglesia a lo largo de todos los siglos, amén. De manera que lo creamos o no, eso es independiente si nosotros creemos o no, pero aquí en el aposento alto, hermanos, Jesús estaba orando por nosotros. Jesús, mira qué intensidad y qué importante para nosotros. Cuando pasamos cualquier situación, sabemos que hay alguien orando por nosotros, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros pastores, nuestros hermanos. Pero qué interesante saber que Jesús oró por ti. En ese tiempo que Jesús oró por mí. Y eso, hermanos, es una muestra impresionante de su amor incondicional. Qué hermoso. Y no solo eso, también fue la preocupación por los suyos. Porque él aquí directamente está haciendo una oración hacia el Padre, directamente. Aparte de ese amor incondicional,
a él le preocupaban los suyos, a él le preocupaba cómo iban a quedar los suyos, amén. Porque él no solo pensó en los que estaba mirando ahí físicamente al momento, sino que quiso orar también por aquellos que no estaban físicamente en ese tiempo ahí con él. Y éramos nosotros. En ese tiempo nosotros no estábamos físicamente con él. Entonces él hizo esa oración no solo por ellos, sino por los que no estaban también ahí, pero que él sabía, hermanos, que vendrían al redil, porque él lo sabía, sabemos que él lo sabía todo. En el versículo 20 dice la palabra: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿De ellos de quién? Sabemos, hermanos, que en ese tiempo, cuando él dijo por la palabra de ellos, ya había orado él por sus discípulos. Después viene lo que sabemos que son los evangelios, el Nuevo Testamento. Entonces ahí todo eso fue escrito parte por ellos, guiados por el Espíritu de Dios. Y aquí la palabra de Dios dice que él oraba también por los que habrían de creer en él por la palabra, no solamente de él en ese tiempo, sino ahora en este tiempo por la palabra de ellos, de esos por los que él estuvo orando ahí en ese momento antes de ir a la cruz, amén. Cuando Jesús predicó, en ese tiempo que él predicó, muchos creyeron en él, muchos creyeron en él por la palabra que él predicó. Ahora Jesús, hermanos, dice y anticipa: como yo me voy, dice Jesús, ¿verdad? Como yo me voy, ellos se quedan. Dijo: yo me voy, ellos se quedan. Gloria a Dios. Es verdaderamente impactante, hermanos, porque cuando él dice: yo me voy, pero ellos se quedan, y se quedan con mi palabra, porque fue la palabra que él les dio. Dice: se quedan con mi palabra, y ahora solamente por aquellos que han de creer en él, sino también con aquellos que ya creyeron. ¿Te das cuenta? Y que han de predicar su palabra. Jesús dice: estoy orando por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos, ¿verdad? Ya no solo por la mía, sino por la de ellos también. La que ellos han conocido, porque ya lo habían escuchado. La que ellos han conocido, la que ellos han recibido, la que se supone que ahora ellos necesitan enseñar, porque ya la habían escuchado, ya la habían aprendido, ahora necesitaban ellos enseñarla. Esto nos deja, hermanos, a nosotros ver la responsabilidad que tenemos, porque hay otros que necesitan todavía entrar a ese carril, amén. Entonces esto nos conlleva ahora a nosotros una responsabilidad que tenemos nosotros, porque otros necesitan escuchar la palabra de Dios y necesitan entrar por la palabra de Dios que nosotros les compartimos ahora. ¿Te das cuenta? Fue Jesús, sus discípulos y ahora nosotros. Nosotros ahora somos los que compartimos la palabra. Jesús está trayendo en oración, hermanos, al Padre aquellos que estarían cumpliendo la gran comisión. Mira, antes de que tú la estés compartiendo o antes de que la empezaste a compartir, Jesús ya había orado por ti. Jesús había orado por mí. Qué hermoso, ¿verdad? Es haber estado en ese tiempo en el pensamiento y en el corazón de nuestro Señor Jesús. Miremos el propósito de esta oración, hermanos. En el versículo 21 dice la palabra de Dios: para que todos sean uno, como tú. Ahí está orando Jesús, hermanos. Todo el 17 Jesús está orando, amén. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, dice, en mí, o sea, en Jesús, y yo, Jesús, en ti. Dice que también ellos sean uno en nosotros. Mira, esto es bien impactante, hermanos. Dice: para que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea
que tú me enviaste. ¿Te das cuenta? Es el Padre y Jesús uno solo. Ahora, la oración de Jesús es que todos nosotros seamos uno con ellos. ¿Para qué? Para que el mundo, ¿por qué el mundo? Porque el mundo es quien nos mira, quien nos observa. Estamos nomás así, como que el mundo está escaneándonos. De verdad, mira, el mundo mira a un cristiano y te escanea todita. Te escanea. Y aquí la palabra de Dios dice, mira la oración de Jesús, Él quiere que seamos uno nosotros como iglesia, pero también uno nosotros con ellos. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, en esta oración, hermanos, no solo estaba pidiendo por unidad, sino por una perfección de la unidad. Mira que nosotros a veces decimos, nadie es perfecto. Él aquí estaba orando por una perfección de la unidad. Jesús estaba orando al Padre para que podamos ser uno. Esta es una de las oraciones, hermanos, más importantes que Jesús hizo sobre nosotros, los que creemos en Él. Fue la oración, hermanos, que hizo ya para cerrar su vida en la tierra. Mira qué hermoso el pensar antes justo en nosotros. Fue la oración que Él hizo para cerrar antes aquí su vida en la tierra. Fue la oración que hizo antes de ser arrestado, hermanos. Antes. Y miremos lo sorprendente y maravilloso que hasta donde llega el alcance de esta oración que hizo Jesús. Porque no solamente Jesús estaba pidiendo por la unidad de la iglesia. Cuando hablamos de unidad, hermanos, aquí nos estamos refiriendo a la iglesia. Pero sabemos que la unidad debe de ser en la casa, en el hogar, en el matrimonio, con los hijos. Habla de muchas cosas, pero hoy nos vamos a enfocar de la iglesia. Entonces es bien maravilloso, hermanos, hasta dónde llega el alcance de esa oración que hizo Jesús en ese tiempo. Porque Jesús está pidiendo la unidad de la iglesia. Él está pidiendo la unidad de la unidad. ¿Te das cuenta? Ya no solo de la iglesia. Él está pidiendo la unidad de la unidad. O sea, para que ellos estén en nosotros, dice el versículo 21 que lo acabamos de leer, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira, la unidad que aquí Jesús está pidiendo al Padre, ok, al Padre, es una de las unidades que debe guardar semejanza como la que tiene Jesús con su Padre. Y qué difícil, ¿verdad? Semejanza, eso está pidiendo en su oración, una unidad que sea semejante a la que Él como hijo tiene con su Padre. La unidad, hermanos, que el Hijo y el Padre tienen es eterna y es infinita. Esa unidad quiere Jesús. Esa unidad es por la que Jesús está orando, por la que ellos tienen, y es eterna y es infinita. Jesús está orando por una unidad que debe comenzar ahora, hermanos. Si es que no la tenemos, debe comenzar y extenderse, no solamente comenzar y quedarse, sino ser extendida. Debe ser una unidad, hermanos, incapaz de romperse. Así, esa es la oración que Él está pidiendo, es incapaz de romperse. ¿Cómo pudiera ser eso posible? Yo me pregunto, cuando somos todos tan diferentes, porque todos somos diferentes, ¿cómo pudiéramos lograr esa unidad? ¿Cómo pudiera ser posible? Porque aquí Jesús la pide verdaderamente eterna e infinita, como la que es la de ellos. Bueno, pues cuando nosotros, hermanos, pasamos a creer en Cristo, pasamos a estar en Cristo. Amén. De modo que cada creyente que pasamos a estar unidos con Cristo, entonces no hay nada. Ahorita dijo un versículo mi hermana Lidia, muy impactante. No hay nada que nos pueda separar.
Si tú vas allá a Romanos 8, 38 y 39, la palabra de Dios dice: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Mira, esto es bien interesante que lo guardemos, que no lo quedemos y que lo hagamos de nosotros. Porque dice la palabra que ni lo presente, ni lo porvenir, que es algo que nosotros no sabemos, ¿ok? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No hay nada, hermanos. Mira, el enemigo podrá venirte a hacer lo que él quiera, porque es permitido por Dios. Nada nos va a pasar que Dios no quiera que nos pasemos. Dice la palabra de Dios que todo lo que nos sucede a los que le amamos nos sucede para bien. Amén. Sol podrá tocar nuestro cuerpo como lo hizo con Job, pero no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Nuestra alma, oh Señor, Él la cuida, hermanos. Estamos conectados, tenemos esa unidad con Jesús. Amén. No hay nada, no hay nada. Podrá el enemigo a venirte a desbalancear todo lo que él quiera, porque lo hace. Pero verdaderamente no hay nada. Aquí dice, ni principados, ni potestades. No hay nada que te pueda separar del amor que es en Cristo Jesús. Así es de que nosotros, si ya estamos en Cristo, imagínate, mira, de modo que nuestra unión con Cristo es eterna. Esa ya es eterna, porque lo dice la palabra, y la palabra de Dios es verdad. Porque no hay nada ni nadie que nos pueda separar de Él. Ya la tenemos ahí, la unidad segura y eterna con Cristo Jesús. Jesús, hermanos, está pidiendo por una unidad que involucra algo más que eso. Mira, te voy a decir, ya esa unidad ya la tenemos segura, ¿ok? Esa es la oración de Jesús por una unidad que involucra verdaderamente que no haya esa separación. Ya la tenemos en Cristo Jesús, ya lo miramos en Romanos 8, 38. Pero esta unidad que Jesús quiere en su corazón involucra algo más, hermanos, algo que va mucho más allá. No es solamente lo que es nuestra unidad con Cristo. Te voy a decir por qué, porque eso ya es un hecho, lo acabamos de leer, ya la tenemos, amén. Ya no es solamente nuestra unidad con Cristo, eso ya es un hecho. Jesús está pidiendo, hermanos, por la realidad, fíjate, por la realidad de que su iglesia, que somos nosotros, podamos reflejar esa unidad que ya tenemos en Él, ¿ok? La unidad ya la tenemos en Cristo. Ahora Jesús quiere que nosotros como iglesia reflejemos esa unidad que ya tenemos en Cristo. Por eso dice en el versículo 21, para que el mundo crea que me enviaste. Si no la reflejamos, ¿cómo? Ya tenemos el hecho de que tenemos la unidad con Cristo, eterna. Entonces, si te vas a Efesios, capítulo 4, versículo 2 y 3 dice, mira lo que dice, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose, dice ahí en Efesios, por preservar la unidad. ¿Cuál unidad? Aquí lo dice, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Te das cuenta que hay algo más? No es solamente que ya estemos en unidad con Cristo, porque no hay nada que nos separe de esa unidad, es eterna. Pero nos pide algo más aquí en Efesios. Ahora Él pide que nos soportemos, que nos esforcemos. ¿Para qué? Para preservar la unidad del Espíritu. Mira, el Espíritu Santo, hermanos, es el que crea la unidad. El Espíritu Santo de Dios es el que crea la unidad. Y recordemos que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. ¿Te
das cuenta? Esto es sorprendente. Mira, pero aquí hay una instrucción para nosotros. Hay dos cosas que son muy vitales, hermanos, y muy importantes para que podamos nosotros mantener esa unidad por la cual nuestro Señor Jesús ya oró. Ahora nos corresponde a nosotros mantenerla, porque Él ya oró. Hermanos, si a nosotros Dios nos escucha cuando oramos, Él inclina su oído, lo acabamos de oír esta mañana en la oración. ¿No va a oír a su mismo Hijo? Cuando hizo esa oración nuestro Padre, Él ya oró por nosotros. Ya fue un hecho, ya nos dio la unidad con Cristo. Ahora a nosotros nos corresponde hacer esta segunda parte, que es soportarnos en amor y esforzarnos. ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? Para poder preservar nosotros la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Cristo nos muestra, hermanos, claramente que la relación que existe entre la unidad de la iglesia exhibe, fíjate, exhibe la credibilidad de su mensaje. ¿Te das cuenta por qué es tan importante la unidad del Espíritu, que nosotros nos esforcemos en mantener esa unidad del Espíritu? Porque entonces esto es lo que claramente muestra. La relación que existe entre la unidad de la iglesia es lo que exhibe la credibilidad de su mensaje, y eso son cosas muy importantes. Porque cuando Él dice, yo quiero que sean uno, como tú y yo somos, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Te das cuenta qué importante es que nosotros debamos mantener esa unidad? La falta de unidad, hermanos, en la iglesia afecta la credibilidad de su mensaje. La falta de unidad afecta la credibilidad de su mensaje. La unidad es necesaria para que el mundo crea que el Padre envió al Hijo. Si el mundo, hermanos, nos ve a nosotros como hijos de Dios involucrados en rencillas, en chismes, pleitos, contiendas, divisiones, que es de lo que estamos hablando, de la unidad. Lo contrario de la unidad es división. Si el mundo nos ve a nosotros en divisiones, que provocamos la división, imagínate, jamás podrá creer el mensaje o la palabra de reconciliación que tú y yo queremos compartir con ellos. Si nos ve desuniendo, si a nosotros nos ve haciendo divisiones, ¿creerá el mensaje cuando tú le vas a hablar de la reconciliación con Jesús? Cuando no la hay dentro de la iglesia, cuando somos nosotros quienes provocamos todo eso. Por eso dice bien claro Jesús, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces es muy importante, es muy importante. Cristo dice, yo quiero que sean uno. Si yo quiero que sean uno para que el mundo pueda tener credibilidad de que el Padre me envió. Cuando somos, hermanos, contenciosos, que contradecimos, cuando decidimos, cuando dividimos, pues más bien, y contradecimos nosotros el mensaje, lo estamos contradiciendo totalmente. Cuando tú miras a un cristiano, un hijo de Dios, que en vez de estar en unidad, en esa unidad que es del Espíritu, entonces si hacemos lo contrario, verdaderamente entonces contradecimos el mensaje, lo contradecimos en su totalidad. Imagínate que de repente un hijo de Dios venga y haga división, y de repente quiera hablar de la unidad de Cristo, contradice el mensaje totalmente. Por eso es muy importante que nosotros nos esforcemos, como dice aquí en Efesios. Entonces, aquí es lo que Cristo dice, yo quiero que sean uno para que el mundo pueda tener credibilidad de que el Padre me envió. Una iglesia dividida, hermanos, no puede hablar de que está en Cristo. No puede, no podríamos hablar de que estamos en Cristo, porque Cristo no está dividido. No está dividido, amén. Jesús dice ahí en el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, ¿para qué? Porque ahí dice en el 22, la gloria que me diste, le dice al Padre, yo se las he dado.
¿Para qué se las dio? Para que sean uno. Para que sean uno así, dice, como nosotros somos uno. ¿Cuál gloria le dio, hermanos? El Espíritu Santo de Dios. Sabemos que el Espíritu es el que trae la unidad. Y ese mismo Espíritu es el que Jesús le dio a ellos. Entonces, ¿por qué habría haber motivo para que nosotros, en vez de unidad, hagamos división? No entraríamos entonces en lo que es hacer como que haga conjunto la palabra con nuestras acciones, amén. Entonces aquí miramos que cuando Pablo le escribe a los efesios, les dice que deben soportarse. Soportarse, por eso les decía, qué difícil es cuando somos tan diferentes. Es difícil la unidad, pero sabemos que ya la unidad no es de nosotros, la unidad es del Espíritu Santo. A nosotros lo que nos corresponde entonces es hacer lo otro. Aquí, como dijo Pablo, soportarse. Y no solo eso, sino también esforzarse. Esforzarnos para mantener la unidad del Espíritu, porque no es nuestra unidad, es la de Él. Ya lo único que tenemos que nosotros hacer es esforzarnos y soportarnos. Y aquí vemos, hermanos, claramente quién es el que crea la unidad. La unidad la crea el Espíritu Santo. Y Jesús dice, lo que me diste, yo se los di a ellos para que sean uno. Entonces ya se los dio, ya no lo dio, ya lo tenemos. Entonces lo que necesitamos es hacer nuestra parte, hermanos. Dice aquí, en Primera de Pedro, hay una palabra, en capítulo 4, no traigo el versículo, pero dice que somos bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. ¿Te das cuenta? Ya tienes la unidad con Cristo y ya el Espíritu Santo de Dios reposa en ti. Entonces, ¿por qué no es posible la unidad? ¿Por qué no es posible? ¿Por qué se nos hace tan difícil la unidad como iglesia? Meditemos en eso. Mira, porque cuando nos esforzamos, hermanos, y cuando soportamos como iglesia, mantenemos la unidad del Espíritu. Entonces, si no la mantenemos es porque ni estamos soportando y ni tampoco nos estamos esforzando. Pero cuando hacemos eso, mantenemos la unidad del Espíritu para que seamos uno. Y resulta, hermanos, que cuando mantenemos la unidad de la iglesia, el Espíritu de gloria es glorificado por nosotros. ¿Te das cuenta? Ahí es cuando el Padre es glorificado, ahí es cuando verdaderamente la gloria de Dios, o sea, es vista aún por nuestra unidad como iglesia. Es el Espíritu Santo, hermanos, que permite que tengamos esa unidad aún siendo tan diferentes. Aún siendo tan diferentes. Porque no necesitamos ser iguales. El Espíritu de Dios lo hace. Dice aquí la palabra que Él reposa sobre nosotros. Y la misma palabra que acabamos de leer dice que estamos unidos en Cristo y nada nos va a separar. Entonces, otra cosa, hermanos, que si no estamos unidos, no podemos estar firmes. Sin unidad no hay firmeza. No la hay definitivamente. Si no estamos unidos no podemos estar firmes. Y déjame decirte que la división nos debilita. Y eso el enemigo lo sabe muy bien. Muy bien. Es muy importante, de verdad, porque verdaderamente nos debilita cuando no hay una unidad. Y eso nos hace no estar firmes. Y cuando no estás firmes, ¿cómo pudieras estar? Como dice ahí mismo en Efesios, que dice estar firmes para cuando vengan esos días malos. Entonces, si hay división, ¿cómo pudiéramos estar firmes cuando vienen las acechanzas del enemigo? No pudiéramos estar firmes, estaríamos debilitados. Somos un cuerpo, hermanos. Somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, amén. Si vas allá a 1 Corintios capítulo 12, te voy a leer. Vamos a concluir con estos versículos, hermanos. Mira, ahí en 1 Corintios dice la palabra: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo
Porque por un solo espíritu, dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Somos uno, amén. Y mira, cerramos con esta escritura ahí mismo en 1 Corintios. Pues si te vas al capítulo 1, te voy a leer del versículo 10 al 13. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Te recuerdas que al principio hablamos de la perfecta unidad? Aquí va. Dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. ¿Por qué dice perfectamente unidos? Porque ya hablamos que estamos unidos en Cristo y el Espíritu Santo de Dios reposa en nosotros. No habría motivo porque no pudiéramos tener una perfecta unidad aún siendo tan diferentes. ¿Te das cuenta? Entonces aquí la palabra dice, sino que estés perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, dice aquí la palabra, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Mira que cuando nuestro pastor o nuestra pastora nos hagan una llamadita, recordemos que son guiados por el Espíritu de Dios, y si Dios les mostró algo, nos van a echar una llamadita así como esta. Mira que me he dado cuenta de esto de acá. Agarrémoslo en amor, hermanos, porque es para nuestro beneficio. Mira lo que dice aquí. Dice: he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Pero mira lo que dice aquí. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Para que digas que eres de Pablo, que eres de Cefas, que eres de este, que eres de lo otro. Hermanos, nos desenfocamos fácilmente de mirar a nuestro Señor Jesús y decimos, soy de acá. Ah, no, yo soy de este grupo. Ah, no, yo me voy para acá. Ah, no, este es mejor. No. Dice aquí la palabra, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ti? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? La palabra de Dios es tan clara. Él nos está mandando a la unidad, hermanos. Unidad en la iglesia. Unidad, no solo nosotros como iglesia, sino nosotros también con ellos. Mira qué hermoso la oración de Jesús. No solamente era que nosotros como iglesia estuviéramos unidos, sino que estuviéramos unidos nosotros con ellos. Nosotros con ellos. ¿Y qué necesitamos hacer, hermanos? Solamente esforzarnos, solamente soportarnos, solamente. Hay cosas que no nos gustan, es normal, es natural, así pasa, somos seres humanos. Pero aquí la palabra de Dios nos habla que seamos uno solo, y Él nos dio las herramientas, nos dio que ellos mismos están con nosotros. Amén. Así es de que para que seamos uno solo. Vamos a ponernos de pie en esta noche, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios porque verdaderamente, hermanos, la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es limpia toda. Y hoy hemos leído la palabra de Dios, la hemos escuchado, y es la palabra de Él. Mira que verdaderamente, hermanos, Dios toma el control de toda situación. No hay nada en la vida, hermano, que te pueda separar del amor de Dios. No hay nada, dice la palabra de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Qué es otra cosa creada? Todo lo que es creado.
No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Y esta oración que hizo nuestro Señor Jesús por ti, por mí, en ese tiempo antes de ir a la cruz, antes de morir, oró por ti y oró por mí. Y hoy estamos aquí escuchando esta palabra después de muchos años, escuchando esta palabra donde miras tú aquí tu nombre, porque Jesús estuvo ahí pidiéndole al Padre por esta unidad, que nosotros no podemos hacer nada fuera de Él. No está en nosotros ni siquiera el hecho de decir, yo tengo unida esa iglesia. No somos nosotros, es el Espíritu de Dios quien trae la... Pero a nosotros nos corresponde cuidarla, esforzarnos, soportarnos unos a otros, amarnos, así como esa alabanza, ¿verdad? Nos amamos porque tenemos a Cristo. Hermanos, es una gran verdad. Si no lo tuviéramos, no pudiéramos amarnos, porque por naturaleza siempre estamos mirando lo malo, siempre estamos mirando las fallas, y como seres humanos, hermanos, siempre vamos a fallar. Por eso no debemos poner nuestra mirada en el ser humano, sino en Jesús, en Él solamente, que Él dio la vida por nosotros. Amén. Gracias, muchas gracias, Padre. Te damos en esta tarde por tu palabra. Muchas gracias porque verdaderamente tu palabra es viva y eficaz. Y esta tarde, Señor, a ti te ha placido que estemos aquí en tu casa escuchándola. Es con un propósito. Tu oración hace muchos años tuvo un gran propósito para ahora nosotros en la actualidad. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Toma el control de nuestras vidas. Tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro consolador, tú eres nuestra guianza. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Nuestro Padre Celestial está ahí a un lado, pero tú, Espíritu Santo de Dios, moras sobre cada uno de nosotros. Sé tú ayudándonos en nuestro caminar diario. Ayúdanos a seguir esforzándonos, a seguir soportándonos unos con otros para poder mantener tu unidad, esa unidad que viene de ti, Espíritu Santo de Dios. Oh, gracias, mi Señor Jesús, por esa oración que tú hiciste por nosotros, pues fue tan grande tu amor, fue tan inmenso que aún pensaste en nosotros antes de ir a la cruz. Gracias por ese gran sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros, porque tú oraste no solo por los que estaban allí en ese momento, sino por los que habríamos de venir a tus pies, por los que habríamos de creer en tu palabra. Y tu oración fue que fuéramos uno solo, así como tú con el Padre, nosotros con ustedes, uno solo, en unidad por medio del Espíritu Santo de Dios. Te alabo y te bendigo, Padre Celestial, en esta noche, y te doy a ti toda la honra, toda la gloria y todo el poder, Padre, porque tú eres merecedor de toda ella. Te alabamos y te bendecimos, y le decimos a nuestra alma que te alabe en todo tiempo y que nunca se olvide de tus beneficios, pues eres tú quien nos corona de favores. Eres tú quien nos corona de favores y misericordias. Te doy muchas gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.